Son creencias básicas del Islam. La base de la doctrina islámica se encuentra en el Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios. Ahora, el tema que ha tenido muy común, que es lo que digo de los mormones, ¿por qué tuvieron que agregarle al libro? Porque necesitan documentación para soportar su doctrina, porque si usamos la palabra de Dios no va a respaldar lo que ellos están enseñando. ¿Qué tienen que hacer? Ellos necesitan otra clase de documentación o doctrina para decir, ya ves, estamos en lo cierto. Pero ese es conflicto de interés, porque si estamos en un juicio y yo soy el defendiente y el juez, pues yo puedo cambiar las reglas a mi gusto. O si estamos jugando lotería y estoy a punto de perder y de repente digo, de aquí adelante el sol ya es prohibido. Estás cambiando todo a tu beneficio. Y lo mismo es el Corán. Vamos a leer Proverbios capítulo 30, verso 6. Dice así: no añadas a sus palabras porque no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Eso es lo que nos dice en Proverbios. Y cuando leemos el segundo, tercer, último verso de toda la Biblia, nos dice de nuevo, no le agregas o le quitas a la palabra de Dios. Es Proverbios 30, verso 6. Léelo una vez más. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso. ¿Cómo va a ser hallado mentiroso alguien? Si tú haces un reclamo y nos vamos a la palabra de Dios, porque su palabra permanece para siempre, dice lo contrario. Si es así, vamos a descubrir que esto es lo del Corán, no es cierto. Dice, la base de la doctrina islámica se encuentra en el Corán. Los musulmanes creen que el Corán es la palabra de Dios. Pero ¿qué leímos? Ya después de Apocalipsis ya no hay más palabras. El Corán fue establecido, ahorita lo busco en una búsqueda. El Corán fue establecido supuestamente en los años 610 a 632. Espérame. Sí, 610 años después de Cristo. ¿Qué fue escrito antes? ¿El Corán o la Biblia? La Biblia. La Biblia dice, de aquí adelante no le agregan a mi palabra. ¿Qué nos dice el Proverbios? No le añade porque si no van a ser encontrados mentirosos. Y fue precisamente lo que acaba de suceder. Dice, hablado por el ángel Gabriel a Mohammed, el Corán fue solo en forma oral, mientras Mahoma, así se le dice el Dios, pues Mohammed, porque a veces... A ver, vamos a ver. Yo no reclamo ser el profesor. Translate Muhammad into Spanish. ¿Sí? Mahoma. Mahoma, como dice en inglés, Muhammad. Hablado por el ángel Gabriel a Mahoma. Ahora, el Gabriel fue el mismo que le habló a María y le dijo que va a dar luz al Hijo de Dios. Los ángeles no pueden desobedecer a Dios. Y no hay contradicciones en la Biblia. La Biblia nos dice, no le agregas más a mi palabra. ¿Por qué el ángel Gabriel
va a desobedecer la orden que fue dado. Entonces, hay un verso que dice que the prophets were till John, KJV. According to Bible, King James Version, the law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. Ese es de los profetas. Pero nos dice en San Lucas que eso de las... No, es importante eso. Vamos a San Lucas 16 y 16. Estamos en el espíritu ahorita. Y por los que no conozco que están leyendo esto, no es para estar aquí de altanero que yo sé que ustedes son unos tarugos por seguir esa religión. Lo que estamos aquí verificando es comparando lo que es la creencia de ustedes que dicen que es de Dios con la Biblia. Ustedes van a hacer lo que se les dé la gana como sea, pero si van a decir que es bíblico y se encuentran a alguien que lo reta, que les dice compruébame lo que estás diciendo, esos son los detalles con que se van a enfrentar. Tienes que defender tu fe si realmente lo crees. Dice San Lucas 16, 16. Dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar a él. ¿Qué está diciendo? Después de Juan, ya no iba a haber más profetas. Y muchos de los que están en la fe dicen: yo soy profeta. No, no eres profeta. Porque no estás profetizando nada. Estás leyendo lo que ves. Por eso cuando dice que el reino de Dios es anunciado. ¿Por qué el reino de Dios es anunciado? Porque estás anunciando lo que está escrito. Los profetas recibieron una visión y fue escrito en la Biblia. Fue una visión que les dio un ángel o por Dios en un sueño y fueron inspirados y escribieron la profecía en el libro que conocemos como la Biblia, como San Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Ellos fueron testigos, pero cuando estamos hablando de Isaías, cuando estamos hablando de Jeremías, el rey David, el rey Salomón, ellos eran profetas. Mahoma dice que fue un profeta, pero ¿qué nos dicen las escrituras? Los profetas eran hasta Juan. ¿Qué te está diciendo? Como dice que hasta aquí llegó la palabra de Dios en Apocalipsis, lo mismo está diciendo, después de Juan, ya no hay más, ya no va a haber más profetas. That's it. Si están diciendo que Mahoma es un profeta, la Biblia dice que han sido hallados mentirosos. Si dicen que el Corán es parte de la palabra de Dios, han sido encontrados mentirosos, porque las escrituras nos dicen específicamente en el Testamento Antiguo y en el Nuevo Testamento que de aquí ya no se le va a agregar. ¿Y qué hicieron? Le agregaron. Sigamos leyendo. Y pues dice que hablada por el arcángel Gabriel a Mahoma. ¿Por qué el ángel Gabriel iba a quebrantar esa regla, esa ley? No tiene sentido. Pero ¿dónde tuvieron que declarar esto? En su propio Corán. Porque si tratan de decir que Gabriel habló a alguien en la Biblia, uno va a ir a la Biblia y decir, no, aquí dice específicamente. Pero ellos te traen un libro que ellos escribieron para apoyar su punto de vista de ellos. Pues obviamente que tu propia documentación va a decir que te va a respaldar. Es como cuando estás en un juicio y eres el defendiente. ¿Qué va a decir tu abogado? Todo lo que te apoya tu caso. No va a decir, no, vamos a usar todo. No, nomás use esto, porque este es el que me va a respaldar. Dice, el Corán fue solo en forma oral mientras Mahoma estaba vivo, lo que significa que fue constantemente interpretado por Mahoma y sus discípulos. Fue escrito en el califato de Abu Bakr. Solo ella es
Solo ella es infalible sin error. Déjame verlo en inglés. Supuestamente el libro es infalible y sin error. En sus ojos puede ser, porque lo que es cierto y no es cierto en la opinión de uno, eso varía de persona en persona. Pero si tratas de decir es sin error de acuerdo a la palabra de Dios, no, vas a ser encontrado mentiroso, porque ya hemos leído que no va a haber más libros, no va a haber más profetas. Además, la raza de Mahoma es Ismael. Las escrituras fue escritos ¿a quién? ¿A quién fue dado todas las profecías? A Israel, no a Ismael. Romanos 3, Romanos 9. Vamos a Romanos 9. Una cosa que sí he escuchado que tratan los de Ismael tratan de pelear es que dice que la promesa originalmente fue para él y no para Isaac. Pero ¿quién fue el que escogió? El que escogió fue el Señor. Les dijo. Nos dice Romanos 9, capítulo 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aparte de eso, es incluido profecía. Los profetas, esa es parte de ser Israel. Mahoma era un hombre de Ismael, no era israelita. Entonces que sola ella es infalible y sin error. Pues obvio que ellos van a decir eso. Pero ¿comparado a qué? ¿Sí me entiendes? El Corán se compone de 114 suras o capítulos ordenados de mayor a menor. Para los musulmanes, Mahoma fue el último de los 7 profetas o mensajeros de Dios para la humanidad. Ahora, esta es la cosa. La Biblia nos dice que hasta Juan fueron los profetas. Ellos dicen no, hasta Mahoma es el fin. ¿Quién es el de la autoridad? ¿El Espíritu Santo que escribió este libro o Mahoma? Y después que último de los 7 profetas o mensajeros de Dios para la humanidad. El Señor, para empezar, no vino para toda la humanidad, vino para su gente. 7 profetas. ¿Y cuáles son los otros 7 profetas? ¿Qué dice? Dice la palabra árabe. Ya, para empezar, ¿quién habla, escribe y entiende árabe? Los de Ismael. La palabra árabe que da nombre a la religión islámica es Islam, que significa sumisión, en particular sumisión u obediencia a Dios. Ese es contraprudente, creo que es la palabra, porque si fueron ellos obedientes a Dios, ¿le estarían agregando la palabra? No, pero ahora es ¿cuál Dios? ¿Al Dios de Israel? Porque dioses hay por todos lados. Esta sumisión toma la forma del Arkan ad-Din o los 5 pilares de la religión que forman la vida ritualista activa del musulmán y definen la relación del creyente con Dios. Vamos a leer de los 5 pilares de la fe según esta religión. Shahada, la confesión de fe. La confesión de fe es la expresión fundamental de la fe islámica y el núcleo de toda la ley islámica. Es muy simple, no hay más Dios que Dios y Mohammed es el mensajero de Dios. ¿Qué están tratando de decir? Que Mohammed le está quitando el lugar a Cristo. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Esa es blasfemia. La Shahada es el primero que se le habla
en un recién nacido y el último que se censura a los oídos de los muertos. Ellos están diciendo que no hay solamente Dios y Mohammed, que es el mensajero de Dios. Salat, oración. Ven la locura que hay aquí, todas las contradicciones que hay, que una religión que dicen que es supuestamente para Dios. ¿Qué dijo Cristo? El que me niega a mí, yo lo niego delante del Padre. El otro pilar es Salat, que es oración. El Islam ordena al creyente 5 oraciones cada día. Ok, su religión te lo puede exigir, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Solo están agregando, según ellos, sus requisitos. Había algo similar así. San Marcos 7:7. Y se me hace que esta va a ser una serie de 2 partes, porque hay, así como leímos del Goy en los sodichos judíos, hay también una mala sombra al respecto de esta religión. Tal vez la próxima vez tocamos cómo esta religión participó en el comercio y la venta y la esclavitud, la esclavización de los israelitas en ese tiempo. Vamos a leer San Marcos 7. Dice, pues en vano me honran, aunque ellos no están honrando a Jesús, pero al Señor. Mira lo que dice. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El Islam ordena al creyente 5 oraciones. ¿Esto qué es? Esto es mandamiento de hombre. Es mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Nos da ejemplo aquí, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas más semejantes. Ahora, eso es dirigido a los que son de Israel y que se han entregado a esta religión. Ellos han dejado servir al Dios de Israel, que es vuestro Dios, a alejar a un Dios ajeno, a seguir las tradiciones de esos hombres. Porque esos hombres, y es el Mahoma, ellos son los que decretaron que se tiene que hacer oraciones 5 veces cada día. ¿Me explico? Ellos son los que han hecho ese mandamiento. Van a hacer la ley. Porque ¿cómo hicieron la ley de Dios un lado? Cuando le agregaron a su palabra. Dice, estas oraciones rituales deben realizarse en dirección a la Meca e implican primero ponerse de pie, inclinarse, postrarse y sentarse. La llamada de la oración es sonada por el muezzin, progenero musulmán, desde una torre minarte dentro de la mezquita. Las oraciones se leen del Corán y deben ser cantadas en memoria de Arabía o el árabe clásico del Corán. No está permitido tener un libro en la mano o cantar las oraciones coránicas en el otro idioma. Las oraciones personales llamadas dua en árabe se pueden hacer en el propio idioma. Cuando vas a alabar a este Dios falso en esta religión fraudante, tienes que hacerlo en ese idioma. Tienes que, según, la Meca. Cuando nosotros leemos, ¿qué era lo que hacíamos? Leíamos y mirábamos al este, o sea, vamos a ver a Jerusalén. Jerusalén es antes que todo este murero de la Meca. ¿Dónde estaban todos los musulmanes antes del año 600 y algo? ¿Y a quién lo oraban? ¿Cómo le hacían? ¿O eran también israelitas? ¿O eran ellos también que quieren decir que es la religión que se sigue? Vamos a suponer que eso es cierto. ¿Por qué de repente fueron de ver a Jerusalén y dijeron, no, vamos 600 años después, mejor vamos a ver el Meca?
o la Meca, como le dice, la caja esa negra que tienen ahí. Ese es el mandamiento del hombre, que tienes que hacerlas. Nosotros, aunque quisiéramos, como Israel, hacer la oración o peticiones en la lengua original, no podemos, porque nadie habla la lengua hebrea. Nadie. Unos dicen, yo hablo hebrea. Sí, según el idioma que te dio el opresor. Fuimos descontinuados de nuestros nombres, de nuestra lengua y de nuestra tierra. Nadie habla la lengua pura. Muchos tratan de decir, oh, yo hablo hebreo porque tengo un libro, una concordancia. Esa concordancia es una mezcla de alemán, inglés y creo que latín. Es un idioma inventado. Aunque quisiéramos hablar en la lengua pura de hebreo, no podemos, porque esa la perdimos durante los siglos. Se perdió todo eso. Entre todos los cautiverios. Cuando estábamos en Asiria, ¿qué idioma crees que empezamos a hablar? Los de los asirios. Cuando estábamos con los de Babilonia, ¿qué crees que empezamos a hablar? Los de Babilonia. Cuando llegamos bajo de los grecos, ¿qué crees que empezamos a hablar? Latín. Mejor ejemplo. Aquí los indígenas hablaban ¿qué? El náhuatl. Nos invadieron, ahora ¿qué hablamos? ¿Qué idioma estoy hablando? Español. Los morenos que trajeron de África y se los trajeron para acá, ellos no estaban hablando inglés. Ahora ¿qué idioma hablan ellos? English. Aunque quisiéramos, esa lengua es perdida. Y muchos se ponen a hacer debate, que tienes que decirlo en el hebreo. No es el hebreo. Tú estás diciendo que es el hebreo, pero el hebreo no lo estamos hablando. Dice, el segundo es ¿cómo se dice? El Som Ramadán. El ayuno del mes es Ramadán. Durante el mes de Ramadán, todos los creyentes deben abstenerse de comer, beber y tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. Este Ramadán es de 12 horas. Cuando nosotros hacemos una oración como Israel, ¿es de cuándo a cuándo? Es un día entero. ¿Cómo sabemos que es un día entero? Porque tenemos, por ejemplo, cuando hacíamos el día de expiación, era un día entero, no una tarde. Todos los creyentes deben de abstenerse de comer, beber o tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el anochecer. El mes de Ramadán ocurre en diferentes épocas del año. El calendario musulmán es más bien lunar que un calendario solar, pues también el de Israel es lunar. Por lo que la gravedad del ayuno varía, el ayuno está destinado a purificar al creyente como una renuncia al mundo. Zakat, limosna. El Corán no vilipendia, ¿se dije bien? Vilipendia la acumulación de riqueza como lo hacen los evangelios cristianos. Permítanme un segundo. Voy a checar aquí mi papel de fondo. Ok. Sí, no vilipendia. O sea, ellos si ven un hombre rico, no les lo ven como malo. Ahora, por eso en su religión puedes tener, ¿dónde está la gente más riquísima de todo el mundo? Los árabes que están vendiendo todo el petróleo. Por eso hacen lo que se les dé la gana allá. Ellos están cabeceando a toda la gente. Ese es otro tema. El Corán no vilipendia la acumulación de riqueza como lo hacen los evangelios cristianos. Bueno, yo no sé qué evangelio cristiano ellos están refiriendo. El dinero no es el inicio de todo el mal. El amor al dinero, la codicia al dinero es lo que es el mal, no tanto el dinero. Porque sabemos que José de Arimatea, por su dinero, fue uno de los que ayudaron a sepultar a Jesús. Si fuera así, ¿por qué entonces
Lo que los evangelios cristianos, quiero saber dónde, pero no te lo van a decir. Más van a decir, no como los cristianos. Es como dicen muchos bautistas, nosotros no somos como los católicos, nosotros hacemos las cosas diferentes. ¿Cómo? Es que tú sabes. Dice, de hecho, el Islam entiende manifiestamente el mundo materia como creado para el disfrute de la humanidad. Bueno, será cierto, pero ellos no lo están disfrutando con la humanidad, lo están aguardando entre ellos mismos para hacer sus empresas. Por eso ellos tienen jets, tienen allá en Dubai edificio como de 110 pisos con una, ¿cómo se dice? Una pista para su helicóptero, uno para cada hijo o hija que tiene. Ese es para el disfrute del mundo. Los que están ahorita esclavizando gente allá en Libia son musulmanes, son árabes y africanos. Sin embargo, los deberes de uno para con Dios implica distribuir su riqueza a los menos afortunados. Yo quiero saber dónde lo están haciendo, porque hemos leído de mucha gente y todo lo que tienen que hacer es ir a las noticias. Van a África, se llevan a muchachas a trabajar, ya cuando llegan a esos países les quitan el pasaporte, ya de ahí no pueden ir a un lado, las tienen atrapadas. Llegan hasta el punto de que muchas mujeres, después de ser violadas, mejor se avientan de la ventana de ser abusadas física y sexualmente, prefieren la muerte. Y ahí van a África, a Ghana y todos ellos, y dicen, si las pinta muy bonito. No es lo que hace. Esto está instruido en la ley islámica, la Sharia, que obliga a todos a dar el equivalente al 2,5% de su riqueza a los pobres en forma de impuestos. Si la riqueza de uno está en dinero, la sociedad islámica no es injusto afirmar que el primer estado de bienestar que existió, así como el ayuno de Ramadán purifica al creyente a través de la renuncia del mundo, el zakat purifica al creyente fomentando una disposición caritativa y una falta de apego a las pertenencias mundanas. El Hajj, la peregrinación a la Meca. Lo hacen. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos eso? ¿Qué existió antes? ¿La iglesia católica o la iglesia de los musulmanes? Católica. ¿Qué hacen cada 5 de enero? Cuando van al Cristo Rey. ¿Cómo se llama? Pues es una peregrinación, pero lo hacen. Más que nada el día de la Guadalupana es cuando se hace. No, yo me estoy refiriendo al 3 de enero, creo que es para el 5. Se van todos al Cristo Rey en el Cubilete en México. Vienen unos duran hasta 3 semanas en caballo. Venían de Celaya, venían del DF, venían de Chihuahua, montados a caballo, una peregrinación a este Cristo Rey que estaba en el Cubilete. Lo hacen cada año. Estos también tienen uno, le dicen a Hajj. Si tú dices que eres musulmán, tienes que ir a la Meca. La peregrinación a la Meca, cada creyente debe una vez en su vida hacer una peregrinación a la Kaaba. Bueno, por lo menos aquí es una vez en su vida. Acá la religión católica hace cubilete, pero no lo hacen todos, lo hacen ciertas sectas de personas. Dice, el santuario sagrado del Islam en la Meca, a recrear muchos de los eventos de la vida de Abraham e Ismael. There you go. Abraham y Ismael, que son en la tradición islámica los fundadores de la Kaaba. Uno se inyecta en el núcleo de la historia islámica y evalúa su vida en su sociedad en la perspectiva de esa historia. Nota que dice de Abraham e Ismael, porque
de Ismael fue nacido de la criada. ¿Cómo se llamaba la mujer? Agar, no sé cómo se llama su nombre. Sara no podía tener hijo, solo le dio su criada, su sierva, y tuvieron un hijo y se llamaba Ismael. Después se embarazó Sara, de Sara salió Isaac. Llegó para no tardar mucho, llegó un espíritu y le dijo a Abraham: hazle caso a tu señora, el hijo de Ismael, mándalo con su madre a otro lado y será bendecido con princesas y todo. A él le mandaron a volar. Aquí todo el punto es el que de Isaac viene la Biblia, de Dios, no de Ismael. Ahora mi pregunta es, si con Ismael empezó toda esta tradición islámica, entonces ¿por qué el Corán no se escribió hasta 600 años después de Cristo? Porque iban a seguir ellos la Biblia. La Biblia no era para ellos. Abraham fue el que mandó a volar a su madre y a él. Él los mandó a volar. Les dio un garrafón de agua y un pan. Dios ha hablado, Jehová ha hablado. Se tienen que ir. Porque había un conflicto entre las mujeres, entre Hagar y Sara. Hasta que una vez se la jodió Sara. ¿Por qué no tenemos un testamento antiguo del Corán? ¿Dónde está? ¿Y por qué tienen que decir el Corán? ¿Por qué no dicen el Nuevo Testamento entonces? ¿Dónde están sus documentos? ¿Dónde está todo eso? Estaban todos en el paganismo. Y dice Abraham e Ismael. Vamos a Romanos 9 una vez más. Y esto es cuando sucede, que cuando no sabes quién eres. Estás buscando, estás viendo qué puedes hacer en búsqueda de tus antepasados o de tu identidad. Y si no sabes quién eres, caes en esta religión y le estás dando honra a una religión inspirada que no te pertenece a ti. Dice verso 7, Romanos 9, verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa serán contados como descendientes. Y el punto es 7, subimos a 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia, porque fue expulsado Isaac, fue expulsado y su madre se quedó Ismael fue expulsado, Isaac fue el que se quedó. De Isaac salió Jacobo, Jacob y Isa. ¿Dónde salió? Ese es el punto de lo que estamos leyendo. Deme un segundo. Sí. Voy a cambiar lo que iba a hacer. Vamos a Galatas, capítulo 4, verso 22. Galatas, capítulo 4, verso 22. ¿Mira? A ver, nos dice así. Y esto es en el Testamento Nuevo. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava
y el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Hagar. ¿Quién era la libre? Sara. Very good. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea, de la carne, ¿qué se refiere? Pues tuvieron relación y según la carne pues, nació un hijo, pero no era de la promesa. El hijo siempre fue destinado a salir por Sara, por la promesa. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Bueno, esta va a entrar a otra cosa totalmente diferente, pero lo que quería más que todo era usar la palabra de Dios, la diferencia entre los dos hijos, porque esta está hablando del pacto antiguo y nuevo. Pero es importante que lo leemos porque es una alegoría para comparar Isaac e Ismael, porque Ismael es hijo de la carne, pero Isaac es hijo de la promesa. Si esta gente, y nada contra esta gente, porque ellos tienen derecho a hacer su religión, pero ¿por qué voy a seguir una religión inspirados por uno que fue de la carne y no de la promesa? Porque no sabemos quiénes somos. Ese es el detalle. No sabemos quién somos, o estamos tratando de ver qué es la solución, dónde nos deberíamos de unir. Si sabemos que somos Israel, no vamos a seguir algo que tiene que ver con Ismael. El Hajj. Bueno, según eventos de la vida de Abraham e Ismael, que son en la tradición islámica los fundadores de la Kaaba, uno se inyecta en el núcleo de la historia islámica que reevalúa su vida y su sociedad en la perspectiva de la historia. Dice en el núcleo de la historia islámica. Si esto fuera cierto, que se van a meter en el núcleo, lo que ellos no mencionan es cómo él fue rechazado por Jehová. No fue de la promesa. Sí, eres hijo de Abraham, pero no nomás porque eres hijo de Abraham, te pertenece la gloria, los pactos, un Cristo. ¿Qué hicieron? Hicieron su propio Cristo y le nombraron, y el que lo hizo se nombró Mahoma. No más diferente que los mormones. ¿Quién es su profeta? El que escribió sus libros. El John Smith. ¿Ves cómo funciona todo eso? El Charles Taze Russell. ¿Qué hizo él? Él tradució su Biblia usando la palabra al gusto de él. Por eso cuando vienen los testigos de Jehová no quieren usar la Reina Valera o la Reina Santiago, en inglés, de KJVA. No lo quieren hacer. Tienes que usar de ellos. Los mormones se quieren inventar, lea esto, el libro de Mormón. Mormones. Los de Islam te quieren inventar el Corán en vez de darte la Biblia. ¿Por qué no me das la Biblia? Porque cuando no coincide, te tienen que agregarle la palabra para que quepa su rompecabezas. Exactamente. El núcleo de la historia islámica. Y sinceramente, ¿qué es la historia islámica? Porque si yo quiero saber de la historia israelita, me voy al Testamento Antiguo, Segundo Reyes, voy y checo ahí, leo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leo eso, entiendo por qué ya no hay más libros que deberían ser agregados a la Biblia. Porque dijo, ya llegó tu Salvador, esta es tu oportunidad de arrepentirte, creer en Él para tener acceso al Padre y la vida eterna. Ahí se acabó. 6 artículos de fe. Monoteísmo. Tawhid. Monoteísmo. Dice, el mensaje principal del Islam es el monoteísmo. O teísmo. ¿Qué estoy diciendo? Monoteísmo. La creencia en el monoteísmo es la piedra angular de la fe islámica.
Los musulmanes creen que todos los profetas enviados por Dios a la humanidad compartieron el mismo mensaje central, y ese fue el mensaje del monetismo. El monetismo es un término usado para referirse a la creencia en la existencia de una sola deity, que es Dios. Los musulmanes creen que hay un solo Dios que creó el universo y todo lo que hay adentro de él. Este Dios creó los cielos, la tierra, las estrellas, montañas, los océanos, los humanos, los animales, las plantas y todos los demás que existen. Los musulmanes creen que, dado que hay un solo Dios que nos creó y que continúa sosteniéndonos, entonces se deduce lógicamente que solo ese Dios es digno de adoración. Si queremos agradecer a alguien por las bendiciones que tenemos, debe ser este único Dios. Si queremos pedirle a alguien más bendiciones, debería ser a este único Dios. Solo este Dios es capaz de ayudarnos o hacernos daños verdaderamente. Por lo tanto, debemos dedicar nuestro amor verdadero y puro solo a este único Dios, y debemos reservar nuestro verdadero temor solo a este único Dios. Por supuesto, si nos pide que amemos a nuestra familia, amigos y a todos, seres humanos. Sin embargo, nuestro amor por Dios debe estar en un nivel superior, ya que es Dios quien creó nuestra familia, amigos y a todos los que nos rodean. Del mismo modo, dado que solo Dios puede hacernos daño verdaderamente, entonces solo debemos temer a Dios y no temer a nadie ni a nada más de lo que temamos a Dios. Sin embargo, nuestro temor de Dios debe ser un nivel más alto, ya que Dios no solo controla nuestra vida en este mundo, sino que nos juzgará en la otra vida. Por lo tanto, musulmanes creen que todos los actos de adoración deben ser dirigidos al único Dios. Creencia en los ángeles. Los musulmanes creen que así como Dios creó a los seres humanos, también ha creado a los ángeles. Sin embargo, a los humanos se les dio libre albedrío, mientras que a los ángeles siempre se les debe la voluntad de Dios. Déjame ver algo de volada en inglés. Los ángeles está diciendo que los ángeles siempre van a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué leímos en Juan? No, era en San Lucas, que nos dijo, los profetas serán hasta Juan. Después se anuncia el reino de Dios. Si eso fue cierto, entonces ¿por qué en su doctrina Gabriel le está hablando a Mahoma para agregarle al libro, cuando nos dijo claramente en Apocalipsis, ya no le van a agregar a mi palabra? Nos dice en Romanos, si los pactos son para Israel, entonces ¿por qué él está hablando de darles, incluirlos en el pacto de los descendientes de Ismael? ¿Por qué está incluyéndolos a ellos? ¿Es Dios mentiroso o miente la doctrina? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Analizar todos los hechos. Los ángeles siempre se les debe la voluntad de Dios. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Job, el ángel Satanás también está sujeto al Señor. Dice, los ángeles no son capaces de desobedecer a Dios. Si son incapaces de desobedecer a Dios, entonces ¿por qué habló con Mahoma supuestamente? Si siempre se debe hacer la voluntad de Dios, entonces ¿por qué dicen que Mahoma es el mensajero y no creen en Cristo? Blasfemia.
y llevan a cabo todas las tareas que Dios les ha confiado. Los musulmanes no profundizan en detalles inútiles de cómo fueron creados los ángeles y dónde y cómo existen. Voy a leer eso en inglés. Dice, dice que ellos no se profundizan en los detalles inútiles, cómo fueron creados los ángeles y dónde y cómo existen. Si ellos mismos dicen aquí en este documento que Dios fue el que creó todo. ¿Qué es el problema? Este es el conocimiento que está más allá de nuestra comprensión como seres humanos. Fuimos creados dentro de este universo y todo lo que observamos a nuestro alrededor es una creación de Dios. Dios creó las leyes de la física que gobiernan nuestra existencia. Aunque las leyes se aplican a todo el universo tal como lo conocemos, no se aplican a Dios porque Él es el quien los creó en primer lugar. Es imposible para nosotros entender algo que cae fuera de las leyes normales de la física que conocemos. Entonces es un Dios, es supernatural. Todo el conocimiento que tenemos de los ángeles nos fue revelado por Dios a través de los profetas y mensajeros que Él envió a la humanidad. Por ejemplo, se nos ha dicho que los ángeles fueron creados antes que los humanos y que fueron creados a partir de la luz. También se nos ha hablado de ángeles específicos y sus tareas. Por ejemplo, el ángel Gabriel es responsable de transmitir las revelaciones de Dios a los profetas y a los mensajeros. Creencia en los profetas y mensajeros. Dice, los musulmanes creen que Dios creó a los humanos y quería que pudiéramos vivir una buena vida. El que no quiere que estemos equivocados o que vivamos vidas miserables. Tampoco quiere que dañemos a otros humanos o que hagamos otras acciones moralmente malas. Esta es la hipocresía en todo esto. Los que están bajo esta religión son los que tuvieron el comercio de esclavos, the Sub-Saharan Slave Trade. Ellos fueron, Meca era la capital donde vendían los esclavos, era el mercado grande. Dice, Dios responsabilizará a cada ser humano por cada acción que haya hecho en su vida, con el fin de enseñar a la humanidad lo que está bien y lo que está mal. Dios ha enviado profetas y mensajeros para guiarnos. Estos profetas y mensajeros son seres humanos como el resto de nosotros, pero fueron seleccionados para asumir el papel de recibir guía y revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel y difundir el mensaje entre el resto de la humanidad. Esto no es cierto porque si leemos el libro de Tobit, ahí fue guiado por el arcángel Uriel. Eso no es cierto. Y además, ¿quién habló con Moisés? El Señor mismo. Jehová mismo habló con Moisés. ¿O dónde saca que el ángel Gabriel fue el que hizo eso? Gabriel claramente habló con María. Y después por sueños, porque ellos lo están diciendo como, y después en el libro de Daniel, si lo leí bien, Miguel es el que habló con Daniel en el sueño. El arcángel Miguel. Eso tiene Miguel, Gabriel y Uriel. Son los que hablaron con él. Uriel habló con Tobit directo. Jehová habló con Moisés directo. Miguel habló con Daniel por una visión en los sueños. Al ángel Gabriel no se le dice el Señor, no se le dirige, porque no es el Señor, es un mensajero. Bueno, eso es importante analizar lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profeta y un mensajero? Los mensajeros son aquellos individuos a quienes Dios envió nuevas revelaciones que construyen un nuevo mensaje para la humanidad. Por ejemplo,
Moisés era un mensajero cuyo mensaje era la Torah. Parte de la Torah es no hincarte a imágenes falsas como la piedra acá cuando van a Meca. Dice, Jesús era un mensajero cuyo mensaje era la Biblia. Y Mahoma era un mensajero cuyo mensaje era el Corán. Nunca en toda la Biblia se habla de un mensajero de otra nación que iba a estar hablando de otro libro. Al contrario, Cristo fue profetizado de hace mucho tiempo. No vas a leer de Mahoma, porque Mahoma es Ismael, a él no le pertenece nada de lo que tiene que ver. Ahora, Jesús no era un mensajero, Jesús era el Hijo de Dios. Lo dicen ¿para qué? Para pensar que Jesús y Mahoma están como en el mismo nivel. No, él era el Hijo de Dios. Por otro lado, a los profetas se les asignó la tarea de llamar a las personas en un mensaje existente. Por ejemplo, los profetas David y Salomón no vinieron con un nuevo mensaje, sino que estaban llamando a su pueblo a obedecer el mensaje existente de su pueblo. Vamos a mostrar que eso no es cierto. A ver. Salmos 149. Vamos a ver si es cierto. Salmos 149. Vamos a ver, porque dice que los profetas David y Salomón no vinieron con un nuevo mensaje, sino que estaban llamando a su pueblo a obedecer el mensaje existente de su pueblo. Vamos a ver. Voy a leerlo, son 9 versos en Salmos. Es el mero último. Lo mero último de Salmos. 149. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gozan en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermosiera a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos en su gloria, y cantan aún sobre sus camas. Exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus leyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Esta es mi pregunta. Cuando David escribió esto, él era el rey. Aquí están hablando que iban a ser ¿qué? Cautivos. Y a los que los cautivaron, ahora ellos se iban a cautivar de ellos. Dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar a ellos el juicio decretario. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. ¿Cuándo está hablando esto? Eso está hablando en el final. Porque Isaías nos dice una profecía similar, donde dicen que los nobles son los que van a ser los siervos de los israelitas. Sone dice que aquí no viene con un nuevo mensaje. ¿Cómo fregados que no? David y Salomón, Salmos 22. Vamos a ver. Dice que no habla de nada nuevo. Vamos a ver si es cierto. Ya. Salmos 22, versos 16. Dice, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadarán mis manos y mis pies. A David le clavaron sus manos y sus pies. ¿A quién sí? There you go. Está hablando del Hijo de Dios. Está profetizando. Entonces no es que dice aquí que con un nuevo mensaje. Si es un nuevo mensaje, porque es una profecía. Dice, contar puedo con todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos. Porque ¿qué hicieron? Le quitaron lo que él tenía puesto y los romanos entre ellos se los repartieron. Son los perros que lo estaban rodeando. ¿Quién eran? Los romanos. Los romanos. Y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué hicieron? Hey, yo quiero esto. Bueno, vamos a apostar. ¿Quién lo va a agarrar? Como agarra un dado. ¿Sí dices dados? Dale, el que le toca el 7. Eso es lo que se pusieron a hacer. Mi ropa echaron suertes. Esto no le sucedió. Esto nomás era algo breve. Esto no le sucedió a David. Esto le sucedió a Jesús. Sigamos. Como probablemente ya podría ver en el paráfaro anterior, los musulmanes creen en Moisés, Jesús y muchos de los mismos profetas mencionados en la Biblia. Sin embargo, los musulmanes creen que todos estos profetas, incluyendo a Jesús, eran seres humanos normales. No crap. Jesús no era el Hijo de Dios, era simplemente mensajero de Dios. Mateo 17. Verso 5. Mateo 17, verso 5. Vamos a ver. Voy a empezar de verso 1. Vamos a ver si es cierto. Dice: el que le agregan a mi palabra serán encontrados mentirosos. Mateo 17, verso 1. Vamos a esperar. ¿Así? Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué dice aquí? Dice, sin embargo, los musulmanes creen que todos estos profetas, incluyendo a Jesús, eran seres humanos normales. Jesús no era el Hijo de Dios, era simplemente mensajero de Dios. That is not true. That is not true. Hijo de Dios. Esto vino el Padre desde el cielo declarando que este fue el Hijo de Dios. ¿Por qué no es mencionado Mahoma aquí? Nos dice de falsos profetas, que es uno de ellos. ¿Por qué no es mencionado? Podemos llegar a más, pero todo el punto es afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 16, 16. Esto fue antes de la transfiguración. Vamos a empezar de verso 15. Mateo 16, verso 15. Verso 15, ¿estás ahí? Dice así: Él les respondió. Espérese. Hold on. Vamos a empezar del 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso decimos, para entender hasta lo más básico de la Biblia es una bendición, porque solamente nuestro Padre que está en el cielo nos hace lo más complicado para nosotros parecer sencillo. Los musulmanes dicen que Jesús no era el Hijo de Dios, era simplemente un mensajero de Dios. ¿Y lo están vaciando con qué? Porque si me van a decir que creen en la Biblia dice esto. Y pues para acabarla, las palabras están en rojo. Esto está en, bueno, textualmente dice palabra por palabra, a como él lo estaba diciendo. Está dicho así. Cuando leemos de Juan, dice que los tres son testigos. ¿Qué es el punto de todo eso? Que este era el Cristo. Eso fue todo el punto. El Hijo de Dios. Pero ¿para qué hacen eso? Para bajar a Cristo, para poner a Mahoma en el mismo nivel que él. Porque si tratan de decir que Mahoma es el Hijo de Dios, no, porque el Hijo de Dios fue crucificado. Pero si dicen nomás fue un mensajero, sí, Mahoma también fue mensajero igual que, sí, ahora sí eran iguales. No. Dios dio a muchos de los profetas y mensajeros señales para mostrar a su pueblo que son verdaderamente profetas. Por ejemplo, a Jesús se le dio la capacidad de sanar a los enfermos e incluso de revivir a los muertos para la voluntad de Dios. Los musulmanes creen que Jesús nunca afirmó ser un Dios o el Hijo de Dios. Él no lo iba a hacer porque con sus hechos lo iba a hacer. Él no tiene que decir nada, porque cuando hablas, cómo te conduces y qué haces, este es algo divino. Jesús sí le lloró a su Padre. Tal vez hay unos detalles porque estamos hablando de 4 libros, 4 evangelios y más los de Hechos que haya hablado Dios. Digo, Cristo. Pero porque Él no lo dijo. El Padre lo dijo. Ahora, dice que Jesús se le dio la capacidad de sanar los enfermos e incluso a revivir a los muertos por la voluntad de Dios. Ok. ¿Y quién le dio la autoridad a los discípulos a curar? Cristo les dio ese poder. Los musulmanes creen que Jesús nunca afirmó ser un Dios o el Hijo de Dios. Solamente se transfiguró. O él nunca dijo. ¿Y lo que dijo el Padre en el cielo? No fue suficiente. Convirtiendo agua a vino, ¿no? Controlando hasta la marea y las tormentas, ¿no? Resurrección a los muertos, ¿no? Mira, vamos a San Juan. San Juan, el último verso de San Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los cuales si se escribieran una por una, pienso que aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, nosotros leemos del vino, leemos del pan, donde le dio de comer a 5,000 personas mínimo. Leemos de controló la marea, leemos de Lázaro, leemos de la muchacha, leemos de los enfermos. Pero eso es solamente de lo que nos escribieron en este evangelio. Lo que aparte de su resurrección, nota que no mencionan la resurrección en este documento, tal vez más después. Pero dice que si se pusieran a escribir uno por uno los milagros que hizo Jesús, no hay cantidad de libros en el mundo que alcanzarían a grabarlo todo. Jesús nunca afirmó ser un Dios. Cuando hizo esos milagros, él lo estaba afirmando. Estaba resucitando a los muertos. Mahoma, ¿cuándo fregados hizo eso? Ya no tenía que decirlo, sino sus hechos. Exactamente. Si yo estoy contigo y ve cómo te trae tu historia, ¿tengo que decirles que soy tu marido?
Ellos saben. Si ven que estoy con mis hijos, este es el padre de ellos. Pero porque Jesús no lo dijo. No, la gente lo dijo por él, porque él cumplió todas las profecías. Además, sí lo dijo en uno. Vamos a leerlo brevemente. San Lucas 4, verso 16. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ellos. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, a decir: ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? O sea, todo eso era ¿qué? Del Mesías que iba a venir. Vino a cumplir. ¿Quién era el que iba a cumplir todo esto? El Hijo de Dios. Entonces no es complicado. Sigamos. Creencia en los libros sagrados. Como se mencionó en la selección anterior sobre profetas y mensajeros, los musulmanes creen que Dios reveló ciertos mensajes para guiar a la humanidad y a enseñarles el bien y el mal. Del objetivo de todos estos mensajes eran guiar a las personas a adorar a Dios solamente y liberar a la humanidad de la opresión de adorar a dioses falsos como ídolos y reyes. La ironía es, ellos dicen que te hincas a una piedra, a un cubo. Además, los mensajes fueron enviados para ayudar a los humanos a establecer un conjunto de leyes que les permitirán minimizar la injusticia y las malas acciones, de hacerlos vivir vidas felices y fructíferas. Estos mensajes son conocidos como los libros sagrados, incluyen la Torah, la Biblia y el Corán. La Torah y la Biblia hablan en contra del Corán, pero lo incluyen. Creencia en el día del juicio. Musulmanes creen que Dios responsabilizará a cada ser humano por cada una de sus acciones, sin importar cuán pequeñas sean, y que Dios es el más justo, y Él no permitirá que alguien que vivió toda su vida robando, engañando y lastimando a otros escape sin castigo. Dios es capaz de castigar a estas personas en su vida aquí en la tierra, o puede castigarlas aún más severamente en el día de juicio. Además, Dios recompensará a aquellos que fueron pacientes y que se impidieron lastimar a otros para su propio beneficio personal, aunque podrían haberse unido a otros para robar y engañar para aumentar su riqueza y posiciones materiales durante su vida. En cambio, fueron amables con los demás y se ofrecieron como voluntarios para ayudar a los menos afortunados. ¿Cómo pueden estas personas y el primer grupo tener el mismo destino al final? De hecho, cuando llegue el momento, el mundo terminará y llegará el día de juicio. Cada ser humano será responsable de cada acción que hizo, incluso si es un átomo de bondad o maldad. Ser recompensado, castigado por ello. Átomo. Creencia en la predestinación. Los musulmanes creen que Dios lo sabe todo. Es el punto de ser un Dios. El que sabe qué acciones tomaremos antes de tomarlas. De hecho, Dios sabía antes que fuéramos creados cómo viviríamos nuestras vidas y cada acción que haremos. Esto no significa que Dios nos controle. A los humanos se les dio libre albedrío y tienen control total sobre sus acciones. Sin embargo,
Dios simplemente conoce a todos los eventos que han ocurrido y en el pasado y ocurrirán en el futuro. Como se mencionó anteriormente, las leyes de la física y las leyes del espacio y el tiempo tal como las conocemos no se aplican a Dios. De hecho, Dios creó esas leyes. Por lo tanto, aunque es muy difícil para nosotros entender, Dios lo sabe todo. Aunque tenemos libre albedrío. ¿Albedrío? Dios es consciente de lo que haremos. Los musulmanes creen que si Dios quería evitar que algo sucediera o forzar que algo sucediera, ciertamente lo es capaz de hacerlo. Por lo tanto, todo ocurre porque Dios lo ha permitido que suceda. Eso fue todo. Más de que voy a hacer parte 2 de todo esto. Pero notas que dicen todos los seres humanos. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos dice que el reino es para Israel. Ismael fue excluido de la promesa. Eso es como cristianidad otra vez, nomás ven a nuestra iglesia. Y aquí no habló de la piedra, que tienes que rodearla creo que 7 veces, tienes que besarlo, tienes que aventar las piedras, pero tiene, como la religión católica también tiene tiene un pasado muy oscuro, muy mal, llena de controversia de lo que han hecho. Y vamos a tocar eso, de que ellos participaron en el comercio, intercambio de los esclavos, de los hijos de Dios. Eso está escrito, después los voy a buscar. Pero eso fue en breve la base de la religión musulmana. Sabemos que no es nada más que idolatría, es otra religión. Otra religión. Nosotros, vos, que leemos lo que está escrito en la Biblia. Y les digo a todos ustedes que no, que mi religión y que estás hablando es del otro. Compruébalo, tu doctrina, compruébalo con la pura Biblia. No me traes tu catecismo, no me traes tu libro de Mormon, no me traes tu propaganda de los testigos de Jehová, no me traigas tu Corán. Enséñame en la Biblia que lo que tú me estás diciendo, y para que te lo compruebes a ti mismo, que lo que tú me estás diciendo es de Dios. Porque si me tienes que traer algo escrito por hombre, no, en los ojos de Dios no te lo va a valer, la palabra. Porque no fue inspirado por él. Ya después de Apocalipsis nos dijo claramente, ya no le agregan a mi palabra. Pero ¿qué han hecho mayormente todas estas religiones? Le han agregado a la palabra de Dios para mezclar aún su paganismo o para agarrar otro Dios totalmente nuevo. Y que traten de decir que los árabes y que este y que el otro que existía. Entonces, ¿dónde está tu testamento antes del Nuevo Testamento y Testamento Antiguo? ¿Dónde están tus profetas? Porque los profetas de Isaías eran israelitas. Ezequiel, israelita. Jonás, israelita. Jesús, israelita, hijo de Dios. Moisés, israelita. Aarón, israelita. Salomón, David, los reyes, Israel. ¿Dónde ves de los de Ismael incluidos ahí? Cuando no incluía que íbamos en guerra contra ellos. Porque si dice uno, pues es que a lo mejor sí, entonces tienes que decir a los de Esaú que también son parte, porque él y Jacob eran hermanos. Así como Isaac y Ismael fueron. Pero como Ismael nació antes que Isaac, Esaú nació antes que Jacob. No porque todos son de Abraham, son de la promesa. La promesa es para Israel. Los santos son Israel. Nosotros vemos Jerusalén, conocemos nuestra oración. Eso de la jornada, todo eso cesó. ¿Por qué cesó cuando teníamos que ir 3 veces al año a Jerusalén? Porque estábamos en nuestro reino.
Ahorita si queríamos ir a Jerusalén, bueno, pero no está el templo para empezar. El templo lo destruyeron después del año 70 después de Cristo. Después de su muerte. Destruido, ya no queda nada. Era para ir y ofrecer tu ofrenda. Pero Cristo deshizo con todo eso. Bueno, ahí fue todo. Vamos a quebrar pan para dar gracias.